Hola a todos, mi nombre es Isaac Reinaldo Quispequisbert. Soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral. Hoy voy a hablarles sobre la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Este pasaje inicia con un saludo, que está en el versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa, queridos hermanos, una querida o amada doncella elegida. También Éfeso representa, queridos hermanos, la iglesia desde Pentecostés hasta finales del siglo I. También se le llama la iglesia de la época apostólica. En este mismo versículo podemos ver una parte muy importante que podríamos reflejarlo como el título de todo lo que vamos a explicar el día de hoy, que está en el versículo 1, donde dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuchen bien, al utilizar este título, el Señor está identificando como el que visita a Juan, el que tiene la autoridad sobre la iglesia, y a quien la iglesia, hermanos, debe el afecto así como la lealtad hacia Dios. Versículo 2 y 3, donde dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Escuchen, hermanos, en estos dos versículos, a la iglesia de Éfeso le dice que poseían una fe bien definida, bien fundada, y a la que no dudaban en defender de falsas doctrinas. La iglesia de Éfeso había trabajado, hermanos, arduamente para mantenerse en la verdad del Evangelio. El Señor les alaba por su fidelidad de rechazar a los falsos apóstoles. Esta iglesia, hermanos, había perseverado por amor de su nombre. Pero en el versículo 4, hermanos, hay una crítica en donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, la iglesia estaba tan ocupada en su servicio al Rey que se había olvidado del Rey. La relación que Jesús esperaba se había transformado en otra religión. Éfeso, hermanos, era la ciudad mayor de Asia. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar. Religiosamente era el centro de culto a Artemisa. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero Éfeso era llamada la luz de Asia. La iglesia era sana en doctrina y perseveró bajo la adversidad. Ni el mundo ni la persecución eran el problema. Sin embargo, hermanos, había perdido su primer amor por Cristo y entre sí, y por lo tanto se habían convertido casi como subcristianos. En el versículo 5 hay una amonestación directa de Dios hacia la iglesia, en donde dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Jesús mismo lo dice en esta carta: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Acuérdate de los antiguos días de bendición espiritual. Esta iglesia, hermanos, había caído, pero podía volver en sí arrepintiéndose, cambiando su mentalidad, volviendo a hacer las primeras obras, creer y obedecer. Y en el versículo 6 también hay: y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, los nicolaitas eran una secta
herética, partidaria de mezclar las costumbres paganas, como comer alimentos sacrificados a ídolos y la inmoralidad sexual con el culto cristiano. Solamente hay uno que es digno de recibir nuestra adoración, y el adorarle es el propósito primario de la iglesia. El candelero, hermanos, se identifica en Apocalipsis 1:20 como la iglesia, de tal manera que el removerlo significa remover la iglesia de Éfeso. Perder el candelero, hermanos, significa también perder nuestra luz en el mundo. Si nuestro candelero no lo enciende la antorcha del amor sagrado, serán luces artificiales que tarde o temprano dejan de brillar y se apagarán. En el versículo 7, hermanos, también hay un desafío. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, toque a ambos lados de su cabeza. ¿Tiene orejas ahí? Entonces, esta carta, hermanos, fue escrita para usted. Aunque la carta a Éfeso describe la era apostólica, la iglesia lucha con los mismos problemas que hoy. La iglesia como un todo están tan distraídas con toda clase de programas y planes que su congregación está muy ocupada implementándolos, y nosotros estamos demasiado ocupados ayudando. Somos seres humanos, no cosas humanas. Y una vez que somos salvos, hermanos, al estar con el Señor en comunión y compañerismo, es el propósito de nuestra vida. Ya en el versículo 7 termina con una promesa, el cual dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, la persona que vence sin duda es la que ha perseverado en seguir las enseñanzas de nuestro Señor. El que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La persona que vence es la que se arrepiente de abandonar su primer amor y lo encuentra de nuevo. La persona que vence tendrá la oportunidad como un derecho suyo de comer del árbol de la vida, que es el mismo Jesús, que es el mismo Verbo. En otras palabras, el que vence podrá disfrutar a su lado de la vida eterna, con lo cual se restablecen las condiciones que el hombre tenía cuando fue creado y podía comer en el Edén de todo árbol, incluido el de la vida, y salvo el de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el medio del paraíso, y ahora estará en medio del paraíso de Dios, en la nueva Jerusalén que descenderá del mismo cielo de Dios. Para esta carta, hermanos, se aplica la primera parábola del reino, la parábola del sembrador. Nos enseña que mientras la semilla se sembró en todo el mundo, solo encontró tierra fértil en una parte pequeña. Y por supuesto, la carta de Pablo a los Efesios, hermanos, es la descripción más clara de cómo nosotros somos percibidos por Dios, al haber sido salvados por la gracia, no por las obras, para que nadie se gloríe a sí mismo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.